Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la sesión. Pues bueno, en esta ocasión mi asesor fue la doctora Sandra Nora González Díaz y pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Ah, ¿cómo se mueve esta cosa? Pues bueno, vamos a usar de base las guías de anafilaxia de la UAU. La original se creó en el 2011 y la última actualización que tiene es en el 2015. Vamos a ver principalmente estas dos guías, pero más adelante vamos a hablar también de otra. Vamos a empezar con un poquito de epidemiología. Pues bueno, como sabemos, el diagnóstico de anafilaxia continúa en aumento en los últimos años, pero algo bueno es que la tasa de fatalidad se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. En un estudio que se hizo en Estados Unidos en el 2014, que encuestaron a 100 personas al azar, encontraron que el riesgo de la vida de tener anafilaxia es del 1.6%. La edad que tiene mayor riesgo para tener anafilaxia por alimentos son la segunda y la tercera década. También las causas de fatalidad por anafilaxia más comunes son primero los fármacos, después los venenos y seguido por los alimentos. En este estudio en esto que mencionan las guías está basado en un estudio en Estados Unidos. Ellos mencionaron que también una causa no especificada tenía una prevalencia bastante alta con el 19.3%. Es importante saber que existen muchos factores de riesgo. Los podemos dividir pues en varios grupos. Vamos a empezar con los factores dependientes de la edad. Como sabemos, los niños pues no pueden describir los síntomas por los que son un grupo de riesgo, ya que solamente podemos ver los signos de la anafilaxia. También los adolescentes, ya que tienen pues mayor conductas de riesgo como consumo de alcohol, drogas o que olviden el medicamento, eh, tienen mayor riesgo de desarrollar anafilaxia. Es importante también mencionar aquí que el puro hecho de ser adolescente es un factor de riesgo independiente para desarrollarlo. Las personas embarazadas tienen mayor riesgo de tener encefalopatía hipóxico-isquémica y muerte. Y los adultos mayores también por el riesgo de usar medicamentos y estar pues más como pues sin moverse tanto, los ponen en mayor riesgo de anafilaxia por medicamentos y por venenos de himenóptero. Y sus comorbilidades los ponen en mayor riesgo de mortalidad. También existen otras enfermedades que nos pueden causar problemas. Como sabemos, el asma y las enfermedades respiratorias van a aumentar la mortalidad de la anafilaxia. Las enfermedades cardiovasculares también pueden aumentarla. Esto puede ser o por la misma enfermedad tal cual o por los medicamentos que se usen. Por ejemplo, en los pacientes hipertensos que están usando beta bloqueadores, el uso de la adrenalina pues no va a ser el más efectivo. En caso de la mastocitosis, pues bueno, sabemos que los pacientes que tienen esta enfermedad van a estar teniendo anafilaxis de repetición. Los pacientes con rinitis alérgica y dermatitis atópica también van a tener más riesgo de anafilaxia. Y pacientes con enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la depresión, van a tener mayor riesgo debido a que el uso inadecuado de los medicamentos. También es importante mencionar qué son los cofactores, ya que pues, van a contribuir mucho en los pacientes que tienen esta enfermedad. Un cofactor es un amplificador. Estos van a disminuir el umbral de exposición a alergenos que es necesario para desencadenar la anafilaxia. El ejemplo típico de esto es pues en la anafilaxia inducido por trigo, por ejercicio dependiente de trigo, que es, como sabemos es por la omega 5 gliadina, en los pacientes que tenemos que toleran de manera adecuada el trigo en el día a día, pero si hacen ejercicio después de consumir trigo, desarrollan la anafilaxia. Otros cofactores que pueden ser el ejercicio, aparte del ejercicio, el alcohol, los AINES, las infecciones agudas, el estrés emocional y el estado perimenstrual. En cuanto a desencadenantes, existen pues muchísimos. Van desde alimentos, insectos, medicamentos, látex, medios de contraste y algunas enfermedades. No me voy a detener mucho en esto, ya que voy a hablar pues un poquito como por apartados más adelante. Entonces, primero vamos a hablar de los alimentos. De los puntos más importantes que debemos de saber de la anafilaxia por alimentos es que esta es la más común en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Esto, como había mencionado, en la segunda o en la tercera década de vida. Cuando una alergia empieza en la vida adulta,
los pacientes tienen mayor riesgo de anafilaxia, que llega hasta un 49% de los casos. Los alimentos más frecuentes son mariscos, nueces, pescado, soya y cacahuate. Es importante también mencionar que no porque un paciente tenga un evento leve una vez, todos los eventos van a seguir de esta manera. Está bien descrito que la gravedad de los eventos previos no va a predecir las enfermedades que siguen. Una alergia que está aumentando mucho en los últimos años es la alergia a la nuez de la India. Esto pues por la globalización y el aumento del consumo en la población en general. Es importante mencionar que la nuez de la India y el pistache pues son de la misma familia, por lo que va a haber reactividad cruzada entre estas dos nueces. Y pues bueno, también un punto importante cuando hacemos pruebas al puerco, que no es muy común, pero se ha demostrado que eh, es más sensible usar el riñón del puerco que la carne de puerco para la anafilaxia inducida por alfagal. En cuanto a insectos, pues bueno, va a haber dos puntos importantes. Uno es que, pues los estudios que tenemos actualmente no van a ser muy buenos para distinguirnos la sensibilización asintomática ni a los pacientes que están en mayor riesgo. Las guías mencionan un estudio en particular en el que tomaron pacientes que estaban sensibilizados, ya que habían tenido una picadura previa en algún momento de la vida y no habían hecho anafilaxia. De estos pacientes, el 43.6% tuvieron una reacción local grande y el 5.3% tuvieron una reacción sistémica, cuando estos pacientes, como mencioné, ya habían tolerado previamente al insecto. Y pues bueno, en cuanto al diagnóstico, también se ha demostrado que los alérgenos recombinantes, tanto de abeja como de avispa, van a aumentar la sensibilidad de manera significativa en comparación con los extractos comerciales. En cuanto a medicamentos, pueden ser pues uno de dos cosas. O podemos infradiagnosticarla, ya que no hacemos un abordaje completo, o podemos sobrediagnosticarla si tomamos únicamente la historia clínica como para el diagnóstico, por lo que en estos pacientes es importante hacer tanto la historia clínica y y los estudios correspondientes. En los pacientes que tienen alergia a penicilina, hasta el 95% se pueden descartar únicamente con la historia clínica y las pruebas cutáneas. El extracto comercial de penicilliol polilicina, que es el PREPEN, pues bueno, es el que está validado para niños y para adultos. En cuanto a la alergia a las cefalosporinas, son raras. En exposiciones orales solamente va a haber 5 casos de cada 900,000 y 8 casos en cada casi 500,000 exposiciones parenterales. Y también existen muy pocos casos reportados de alergias a macrólidos. Es algo que tenemos que también tener en mente. Los AINES son responsables de hasta el 47.9% de las anafilaxias por medicamento. Y pues bueno, en los últimos años las reacciones a biológicos están en aumento. También es importante hablar sobre la anafilaxia perioperatoria, que ocurre en una en cada 13,000 anestesias. Las causas más comunes son bloqueadores neuromusculares, antibióticos, productos sanguíneos, clorexidina y látex. Y de estos, pues el más común generalmente es el bloqueadores neuromusculares. El 34.6% de las anafilaxias inducidas por medios de contraste van a pasar en la primera exposición y el 46.7% van a tener pruebas cutáneas negativas. De esto voy a hablar un poquito más adelante, la causa por la que esto puede ser, pero esto nos va a impedir mucho que podamos hacer un diagnóstico adecuado en este medicamento en particular. Entonces, es importante conocer varias vías de anafilaxia. En los últimos años se han descubierto pues, algunas otras vías que son aparte de la mediada por IG. Tenemos aquí pues 4 escenarios. La primera es la que tenemos conocida pues más hasta el momento, que es la anafilaxia mediada por hipersensibilidad tipo 1, en la que tenemos pues activación de mastocitos o basófilos y liberación de histamina. También aquí es importante saber que otras células pueden tener degranulación,
como por ejemplo los neutrófilos o inclusive los macrófagos también pueden tener que ver en esta enfermedad. Y la IgG también puede ser como un mecanismo por el que pueda causarse la anafilaxia. En cuanto a quimioterapéuticos y anticuerpos monoclonales, es importante mencionar, por ejemplo, el rituximab o pues, la mayoría de los anticuerpos monoclonales por sí solos son capaces de liberar, hacer un síndrome de liberación de citocinas, que sería este de aquí. También los anticuerpos monoclonales y los quimioterapéuticos pueden hacer reacciones mixtas en las que tenemos tanto liberación de citocinas y pues una hipersensibilidad tipo 1. Y existen algunos otros medicamentos que pueden hacer anafilaxia por activación del complemento. De esto los más estudiados son los medios de contraste y también ¿cómo se llaman estas cosas? Glucosaminoglicanos sulfatados, como el sulfato de condroitina. Eh, Estos pueden hacer activación del complemento por liberación de anafilotoxinas como C3 y C4A y también tiene una liberación de histamina y de triptasa. En cualquiera de los casos que nos causen la anafilaxia, el tratamiento siempre va a ser la adrenalina. Entonces tenemos varios marcadores que nos van a ayudar un poco para distinguir los episodios de anafilaxia. Cada uno va a tener pues un papel diferente en el cuerpo. La histamina nos va a dar reacciones pues, más limitadas a piel y a vasos sanguíneos. Va a ser la que nos va a causar principalmente la urticaria y el angioedema. Las prostaglandinas D va a tener un efecto más en el cerebro y un efecto de vasodilatación. La triptasa va a ser pues lo que tenemos más estudiado hasta el momento. De hecho va a ser pues como nuestro apoyo principal. Es importante saber que este marcador se libera de los mastocitos y de los basófilos y más o menos tiene una vida de 24 a 48 horas. Es un marcador que es muy poco sensible, pero muy específico para anafilaxia. También tenemos la bradicinina, que nos va a causar hipotensión y edema, y leucotrienos que nos causan broncoespasmo y también angioedema, y el factor activador plaquetario que nos va a causar vasodilatación. En cuanto al diagnóstico de anafilaxia, pues bueno, se recomienda el diagnóstico por uno de 3 escenarios. En el primer escenario vamos a tener un paciente que va a tener un inicio agudo de un síndrome que va a tener afección a piel o mucosas como urticaria, prurito, eritema, flush, etc. Y va a tener al menos uno de los siguientes dos, que va a ser compromiso respiratorio agudo o descenso de la presión arterial o síntomas de disfunción orgánica como hipotonía, síncope o incontinencia. Entonces, como mencioné, es urticaria y o respiratorio y o cardiovascular. El escenario 2 es un paciente que tenga exposición a un alérgeno potencial y que también tenga una enfermedad de inicio agudo que tenga dos de los siguientes síntomas, que son o afección a piel y mucosas, afección al aparato respiratorio, descenso de la presión arterial o síntomas gastrointestinales. Esto va a ser, por ejemplo, algún paciente que tenga una exposición por primera vez no sé, por ejemplo, un niño que tenga exposición por primera vez al pescado y desarrolla síntomas, dos de estos, como fue la primera exposición y fue inmediatamente después del evento, esto se considera como un alérgeno potencial y aunque no tenga necesariamente la afección a mucosas o a piel, con que tenga dos de los otros puede ser suficiente para el diagnóstico de anafilaxia. El tercer escenario es únicamente en los pacientes que tienen un alérgeno conocido, en el que va a haber descenso de la presión arterial ya sea minutos o algunas pocas horas después de la exposición. Es importante que en los niños se tome en cuenta como descenso de la presión, como si es menor a 30% de la sistólica, en adultos cuando es menor a 90 o también 30% respecto a la basal. El cuadro clínico de la anafilaxia, pues tenemos una gama muy grande de síntomas. Como podemos ver, pues en esta tabla, aparte de que viene de todo el cuerpo, puede ser en diferentes lugares, como únicamente viendo piel y tejido subcutáneo, tenemos desde enrojecimiento, pilorección,
pues ya afección directamente en el área perioral o periocular o genitales. Pero también puede afectar otras cosas como respiratorias, con prurito, con disnea, gastrointestinales, cardiovasculares o del sistema nervioso central. Eh, a ver, nomás veo que no esté pasando un problema. Ah, bueno, no me refería que de la pregunta, bueno, del comentario de la doctora Alejandra, que menciona que el alérgeno potencial no sabe si es el alérgeno o no, y que no es necesario que sea la primera exposición. Me refería como a un ejemplo. No es necesario que sea la primera exposición, definitivamente. eh, eh, y no pues, para que sea potencial, pues sí lo tenemos que saber que es definitivamente el diagnóstico. Pero bueno. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la anafilaxia, pues bueno, es importante saber que muchas veces se puede subdiagnosticar la anafilaxia. En un estudio que se hizo a médicos que generalmente son médicos de urgencias o médicos generales, se encontró que el 80% de los pacientes que tuvieron anafilaxia, perdón, identificaron en 80% de los pacientes la anafilaxia si tenía síntomas cutáneos, pero si no tenía síntomas cutáneos, únicamente diagnosticaron el 55% de las anafilaxias. También puede pasar lo contrario, podemos dar un diagnóstico erróneo en cierto grupo de pacientes. Por ejemplo, alguien que tenga ingesta de cáusticos puede tener síntomas multisistémicos que pueden similar a la anafilaxia. La aspiración de cuerpo extraño también puede dar síntomas en varios órganos y la urticaria y el engedema agudo. Esta es una tabla que muestra pues más de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos la anafilaxia, pero pues no voy a entrar mucho en detalle. En cuanto a la triptasa sérica, pues bueno, puede ser útil para apoyar diagnósticos en algunos pacientes. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, pues más o menos dura entre 24 y 48 horas pues en la sangre. Idealmente se debe tomar en los primeros 15 a 180 minutos después de que pase el evento. Generalmente es más útil si tenemos una triptasa basal. Esto es porque el valor basal de la triptasa, bueno, el valor como tomado positivo para triptasa es arriba de 11.4 nanogramos por mililitro. Esto pues es muy sugestivo de una degranulación aguda. Pero cuando tenemos niveles más bajos de triptasa basales, que esto puede ser pues una variante normal en los pacientes, puede que los valores pues de anafilaxia no lleguen al punto de corte porque sus valores basales son más bajos. Y en estos recomendamos usar un valor diferente, que es 1.2 la triptasa basal más 2 nanogramos por decilitro. Por ejemplo, si tenemos una basal de 5, 5 por 1.2 nos da 6, más 2 son 8. Entonces, 8 nanogramos por decilitro sería sugestivo de anafilaxia en ese paciente. Y pues bueno, como mencioné, la triptasa tiene una sensibilidad muy baja, pero una especificidad muy alta. Por eso nos va a dar un factor predictivo positivo muy alto, que es del 93%, pero uno negativo muy bajo, del 17%. Eh, en cuanto al péptido activador plaquetario, también es algo que se está estudiando como un marcador para la anafilaxia. Y pues bueno, las elevaciones con este marcador van a ser dependientes de la gravedad que haya sido el evento. Por ejemplo, una reacción que toman como grado 1, en la pues que se toma como una anafilaxia leve, solamente se tuvo una elevación del 20% en comparación con grado 3, que todos los pacientes la llegan a elevar. Ahí disculpen porque se avanza solo, no sé qué hacer para detenerlo. En cuanto al tratamiento, pues bueno, sabemos que, bueno, lo que mencionan este diagrama que tiene 10 pasos que podemos seguir para el diagnóstico, para el tratamiento de la anafilaxia. Primero es ideal tener un protocolo escrito siempre. Lo primero que debemos de hacer es evitar la exposición y evaluar el ABC del paciente.
Ya una vez eso, pedimos ayuda y al mismo tiempo aplicamos la adrenalina, que la dosis de adrenalina va a ser 0.01 miligramos por kilogramo de una solución de 1 en 10.000, que es la solución así como sale de la ampolleta, de 1 miligramo por mililitro. El máximo para un adulto es 0.5 miligramos y para un niño 0.3 miligramos. Vamos a registrar el tiempo en cuando se aplicó y vamos a repetir cada 5 a 15 minutos si es necesario. Otra parte importante es elevación de las extremidades de los pacientes y colocar al paciente boca arriba. Cuando sea necesario, vamos a administrar oxígeno suplementario y hay que también tener un acceso intravenoso, porque en caso de que haya choque, pues tenemos que tener una vía para poder administrar líquidos. En caso de que esté indicado reanimación cardiopulmonar y estar revalorando a intervalos frecuentes y regulares. Pues bueno, en cuanto al tratamiento con adrenalina, también es importante saber cómo funciona en el cuerpo. Sabemos que la adrenalina tiene 3 receptores, un alfa y 2 beta. El alfa 1 va a ser encargado de la vasoconstricción, el aumento de la presión arterial y disminución del edema de la vía aérea y en el resto del cuerpo. El receptor beta 1 va a ser actuar directamente en el corazón como inotrópico y cronotrópico positivo. Y el receptor beta 2 va a hacer 2 acciones. Una va a apoyar en el pulmón, que nos va a dar un efecto broncodilatador, y otra va a ser directamente en las células, que va a hacer que se disminuyan los mediadores de la anafilaxia. En cuanto a otros tratamientos para la anafilaxia, tenemos esta tabla que también las tiene la guía, en las que nos pone pues 3 medicamentos que también se pueden usar. Es importante mencionar que cualquier otro medicamento fuera de la adrenalina se considera como segunda o tercera línea. En el caso de los antihistamínicos, pues su principal función va a ser disminuir la urticaria, pero no pasa de eso. Los agonistas beta 2 se deben de dar únicamente cuando tenemos pues broncoespasmo y los glucocorticoides, pues bueno, van a tener también un efecto muy poco sobre la anafilaxia. Generalmente tarda muchas horas en que sea útil y pues cada vez está un poquito más debatible si va a disminuir realmente la anafilaxia bifásica. Pues bueno, hay algunos puntos clave en el tratamiento de la anafilaxia. Como mencioné, la adrenalina es el único tratamiento de primera línea y el único capaz de disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad, por lo que nunca se debe dar otro medicamento antes que este. Cuando las guías mencionan tratamiento oportuno de anafilaxia, se menciona o sea, eso la definición significa la aplicación de la adrenalina antes de llegar al servicio de urgencias. Hubo un estudio que tomó la mortalidad de los pacientes y se encontró que 23% de los pacientes recibieron la primera dosis de adrenalina después de que ya habían caído en paro. También es importante mencionar que la importancia del protocolo escrito, ya que aunque el tratamiento en algunas salas de urgencias no es el más adecuado, tener el protocolo escrito puede mejorar el apego. También es importante saber que es más probable que se administre la adrenalina cuando hay una anafilaxia inducida por veneno que cuando es una inducida por alimento. Algunas de las razones que más se han encontrado que son por las que no se administra la adrenalina en las salas de urgencias es porque se piense que la anafilaxia es leve o porque se piense incorrectamente que hay alguna contraindicación, como puede ser la edad o el embarazo. Eh, También algo muy importante es por qué se aplica la adrenalina intramuscular y no intravenosa. Esto es por este estudio que se hizo en 2015. Bueno, es por otros estudios, pero por mencionar ese también. 1% de los pacientes a los que se le administraron adrenalina intramuscular tuvieron algún efecto cardiovascular. Cabe mencionar que todos fueron hipertensión. Y 10% de los pacientes que se los administraron adrenalina IV. En cambio, en cuanto a sobredosis, ningún paciente con adrenalina intramuscular tuvo sobredosis, pero hasta un 30% de los pacientes tuvieron cuando tuvieron la adrenalina intravenosa. Los esteroides y los antihistamínicos nunca deben de ser el primer medicamento o el único medicamento que se usa en la anafilaxia. 4.7% de las anafilaxias van a tener una reacción bifásica.
Y de los factores más importantes es que que haya habido hipotensión o que haya habido algún desencadenante desconocido. También los pacientes que tienen anafilaxia por alimentos van a tener un menor riesgo de anafilaxia. El azul de metileno también es algo que se está estudiando para la anafilaxia. Previene de la vasodilatación y puede revertir la anafilaxia refractaria a adrenalina, oxígeno o a líquidos. Hasta ahorita únicamente se han hecho estudios pues, en reportes de casos o extrapolados a pacientes que tuvieron choque séptico, por lo que todavía no se recomienda de uso rutinario. Pues bueno, este año tuvimos también una actualización en la revista de ACIP sobre el tratamiento de la anafilaxia. Ellos abren el artículo con 5 preguntas claves sobre el tratamiento. Entonces vamos a ver estas 5 preguntas. La primera es, ¿qué factores de riesgo se deben tomar en cuenta para la posibilidad de una anafilaxia bifásica? Pues bueno, ellos mencionan que la gravedad del evento y el uso de una dosis de adrenalina deben de ser lo que se toma en cuenta para saber cuándo un paciente tiene mayor riesgo de anafilaxia. Eso lo muestran con esta imagen, en las que los pacientes que tuvieron ya sea múltiples dosis de adrenalina, que son los del lado derecho, o una anafilaxia grave, tenían mayor riesgo de presentar anafilaxia con un 2.1 y un 4.8% respectivamente. La gravedad y las dosis, bueno, como mencioné, sí son esos valores. Un factor protector es el tratamiento oportuno de los pacientes, que como había mencionado es antes de llegar a la sala de urgencias. El tiempo de valoración para un paciente debe ser, si no tiene factores de riesgo, estos 2 factores de riesgo, debe ser 1 hora después de que se dieron los síntomas. Pero si un paciente es de riesgo alto, o que sea que tuvo síntomas de gravedad o más de una dosis de adrenalina, debe vigilarse por más de 6 a 8 horas después de que se den los síntomas. La segunda pregunta es, ¿se deben usar los antihistamínicos o esteroides para prevenir la anafilaxia bifásica? Pues hasta ahorita la recomendación es que no se recomienda. Se ha visto que realmente no hay una mejoría con el uso de antihistamínicos o corticosteroides. Y en un estudio que se hizo en niños, inclusive hubo un aumento de riesgo con el uso de esteroides de 1.55. Es importante mencionar que este aumento de riesgo en niños es posible que tenga algunos factores de confusión. No que el esteroide tal cual haya sido el que haya causado el aumento de la dosis, de la frecuencia de anafilaxia. Y pues bueno, si tomamos el número esperado a tratar, por cada 72 pacientes que le demos antihistamínicos vamos a poder ayudar a 1 y por cada 61 pacientes que le demos glucocorticoides vamos a ayudar a 1. Como podemos ver, pues no es de lo más útil. Se deben usar antihistamínicos esteroides para prevenir la reacción de hipersensibilidad en la quimioterapia. Pues la respuesta que ellos nos recomiendan es que sí se recomienda. El uso de premedicación puede bajar hasta la mitad el riesgo de hipersensibilidad a quimioterapéuticos. Es importante mencionar que no se evaluaron biológicos ni protocolos de desensibilización en este estudio. Otra pregunta es que si se deben de usar antihistamínicos o esteroides para prevenir reacciones de hipersensibilidad a medio de contraste. Ellos nos recomiendan pues que no. El uso de premedicación no ha mostrado que haya una diferencia en cuanto a mejoría de los síntomas. Y pues en general la evidencia es baja a favor. Pero si por alguna razón tenemos o consideramos que algún paciente es de alto riesgo, está justificado que lo hagamos de todas maneras por lo mismo, porque la evidencia que tenemos al momento es baja. Y la quinta pregunta, ¿se deben de usar antihistamínicos o esteroides para prevenir las reacciones de hipersensibilidad en la inmunoterapia? Únicamente se recomienda en la inmunoterapia acelerada, en que se use la premedicación, que nos disminuye el riesgo a 0.62%. Pero pues es importante mencionar que hay pocos estudios al respecto. En cuanto al tratamiento a largo plazo de la anafilaxia, debe estar dirigido a disminuir la morbilidad y la mortalidad en la vida diaria. En la sala de urgencias, únicamente el 35% de los desencadenantes que se pensaron se logran confirmar, por lo que siempre es importante que se confirmen por un alergólogo.
Este es un círculo que debemos de hacer cuando tenemos un egreso del paciente. En la primera parte debemos siempre de dar un plan de acción, una identificación y usar un antiinyector, o en nuestro caso, pues entrenar al paciente para administrarse la adrenalina. Debemos de confirmar, esto ya en una consulta, confirmar los desencadenantes de la anafilaxia, ya sea por medidas de pruebas de PRIC o por el uso de estudios séricos. Y enseñar a usar una vez que tenemos el diagnóstico, enseñar y educar para evitar los desencadenantes, dar medicamentos y en caso de que sean, pues, indicado, la inmunoterapia. Un tratamiento adecuado a largo plazo debe incluir pues los siguientes puntos, que es, como mencioné, un plan escrito, entrenamiento para evitar el desencadenante, el seguimiento con el alergólogo, ya sea o un inyector o entrenamiento para el uso de adrenalina. Es muy importante que en las consultas de seguimiento se recuerda a los pacientes en cada una cómo usar la adrenalina, ya que como no lo se usa muy frecuentemente, los pacientes tienden a olvidarlo de una consulta a otra. Cuando tenemos anafilaxia por alimentos, se debe entrenar para leer etiquetas. Algo que también mencionan las guías es que si hay que promover las dietas liberales, sobre todo en niños. Mencionan como dietas liberales, pues cuando no son absolutamente estrictas. Esto en el caso de huevo la leche, usar leche o huevo horneada, o en el caso de pescado, puede ser también pescado, ya sea salmón o atún en lata. La idea de esto es que los niños se ha demostrado que también hay disminución del crecimiento, aumenta la carga de estrés de los papás y también pues hay una carga económica más grande, por lo que se está a favor de una dieta más liberal. Eh, es importante hacer las pruebas cutáneas, el inicio de la monoterapia cuando es una alergia a venenos y valorar la desensibilización cuando esto es por un medicamento. Pues bueno, también hay que hablar un poquito sobre la anafilaxia idiopática. Esto se define como cuando no hay un desencadenante a pesar de una historia clínica meticulosa, pruebas cutáneas y medición de IgE específica. En los últimos años, conforme ha aumentado la tecnología y ha habido diagnóstico molecular, se han podido diagnosticar pues algunas de estas anafilaxias idiopáticas. Un estudio nos menciona que el 20% de estas reacciones antes idiopáticas se confirmaron como 45% eran entre el camarón y la omega 5 gliadina. En cuanto al pronóstico de la anafilaxia, pues bueno, las anafilaxias tal cual son muy poco mortales. Un episodio tiene un riesgo de 0.5 de mortalidad. De ahí que, aunque a la mayoría de los pacientes no se les da, bueno, no la mayoría, pero una buena proporción de los pacientes no se les da un tratamiento adecuado en las salas de urgencias, pues no existe una mortalidad tan grande. Y pues de aquí nos menciona la paradoja de la anafilaxia, que es que los pacientes con anafilaxia pueden vivir a pesar de la falta del tratamiento, pero a pesar de eso, el retraso en la administración se asocia a un aumento de la mortalidad, por lo que es importante que siempre se administre de la manera adecuada. Del 65 al 70% de los niños con alergia a leche o a huevo van a perder la sensibilización y algunos de ellos no se podrá detectar de manera adecuada con las pruebas, por lo que los retos también son parte importante para poder diagnosticar a los pacientes a futuro. Ya como conclusiones, pues se siguen haciendo avances importantes con respecto al tema de la anafilaxia y una mayor cantidad de estudios de buena calidad nos llevará a comprender y tratar mejor estas y otras patologías alérgicas. Y gracias.